Las llamas no quemaban como Mateo había imaginado. Danzaban sobre sus manos extendidas, como mariposas doradas, tibias y suaves, mientras la criatura frente a él se desvanecía en cenizas que brillaban como estrellas fugaces. El aire olía a canela y primaveras perdidas, y por primera vez en meses, algo dentro de su pecho se despertaba del largo sueño del dolor. «No tengas miedo del final», susurró la voz que brotaba de las brasas incandescentes. «Cada despedida es una semilla que espera crecer». Mateo observó cómo las cenizas se elevaban en espirales luminosas, formando constelaciones que contaban historias de 1000 renacimientos. Sus lágrimas, que durante semanas habían sido ríos amargos, ahora caían como rocío sobre pétalos de fuego. La pérdida de su abuelo había construido muros de hielo alrededor de su corazón, pero aquí, en esta caverna, donde el tiempo parecía respirar al ritmo de los antiguos secretos, comprendía que el amor nunca muere, solo cambia de forma como el agua que se vuelve vapor y luego lluvia. Las llamas comenzaron a girar más rápido, tejiendo un capullo de luz dorada, y Mateo supo que estaba presenciando algo que cambiaría para siempre la manera en que veía las despedidas. Hola amigo aventurero, si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete al canal para más encuentros mágicos como este. Dale like si sientes que Mateo está viviendo algo especial. Y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que después de cada final siempre llega un nuevo comienzo. Mateo caminaba por el bosque con pasos que arrastraban el peso de 3 semanas exactas desde el funeral. Cada pisada sobre las hojas secas sonaba como páginas de los libros de cuentos que su abuelo solía leerle, arrugándose y rompiéndose bajo sus zapatillas gastadas. El aire olía a tierra húmeda y a los últimos suspiros del otoño, pero para él solo tenía el sabor amargo de los días sin propósito. Sus manos colgaban inertes a los costados, vacías de la calidez áspera, pero reconfortante de la mano de su abuelo Tomás. Su madre le había preparado un sándwich de mermelada de fresa antes de sugerirle la caminata, pero Mateo lo había dejado sobre la mesa de la cocina, intacto como su apetito desde aquella mañana terrible, cuando despertaron para encontrar la cama del abuelo vacía y fría. «El aire fresco te hará bien, mi amor», había dicho ella, con esa sonrisa triste, que se había vuelto su expresión constante. Pero Mateo sabía que ningún viento, por fuerte que soplara, podría llevarse la roca que se había instalado en su pecho, pesada como una montaña de recuerdos dolorosos. El sendero familiar que tantas veces había recorrido con el abuelo se bifurcaba justo después del roble centenario que tenía grabadas sus iniciales junto a las del anciano. Siempre habían tomado el sendero de la derecha, el que llevaba al claro, donde solían buscar piedras con formas curiosas y donde el abuelo le había enseñado a silbar, imitando el canto de los petirrojos. Pero hoy, algo indefinible lo empujaba hacia la izquierda, hacia un camino que parecía haber brotado de la tierra durante la noche como un hongo mágico después de la lluvia. Las piedras bajo sus pies comenzaron a transformarse de manera sutil pero innegable. Primero perdieron el gris monótono del asfalto común y se tornaron verdosas, como si el musgo hubiera decidido teñirlas desde adentro. Luego adquirieron tonos azulados que recordaban a los charcos que reflejan el cielo. Y finalmente, brillaron con destellos dorados que parecían contener fragmentos de atardeceres capturados en cristal. Cada paso lo adentraba más en un mundo que respiraba con ritmo propio, donde las reglas conocidas se doblaban como ramas jóvenes al viento. Los árboles que flanqueaban el sendero comenzaron a comportarse de manera extraña, inclinando sus copas hacia él hasta formar un túnel natural que filtraba la luz del sol en rayos dorados y verdes. Sus troncos parecían tener rostros tallados por siglos de viento y lluvia, expresiones bondadosas que lo observaban pasar con la sabiduría silenciosa de quienes han visto crecer y morir a generaciones enteras. El sonido de sus pasos se amortiguaba contra este techo viviente, creando ecos que no sonaban como ecos normales, sino como susurros en idiomas que su mente no conocía, pero su corazón comenzaba a comprender. Una brisa cálida, extraña para la época del año, comenzó a jugar con su cabello castaño, llevando aromas que despertaron memorias dormidas en canela, como la que su abuelo espolvoreaba sobre el chocolate caliente. Lavanda como la que crecía en el jardín de la casa donde habían vivido tantas tardes perfectas, y algo más, algo que olía a promesas y posibilidades, a secretos guardados en cajas de música, que solo se abren cuando el corazón está listo para escuchar su melodía. Mateo se detuvo un momento, sorprendido por darse cuenta de que su respiración había cambiado. Ya no era la respiración entrecortada por sollozos contenidos que había cargado durante semanas, sino algo más profundo, más pausado, como si sus pulmones hubieran recordado cómo funcionar correctamente. El nudo en su garganta,
ese que lo había acompañado desde el funeral, y que hacía que tragar fuera un esfuerzo consciente, comenzaba a aflojarse, como una corbata demasiado apretada que finalmente encuentra alivio. Al continuar caminando, notó que las piedras del sendero habían comenzado a brillar con una luz propia, tenue pero innegable, como brasas que hubieran estado durmiendo bajo las cenizas durante años y ahora despertaban a su paso. La luz no era uniforme, sino que pulsaba suavemente, creando patrones hipnóticos que parecían seguir el ritmo de su corazón. Algunas piedras brillaban más que otras, formando una especie de código luminoso que guiaba sus pasos hacia adelante con la seguridad de una mano conocida tomando la suya. Por primera vez, desde la muerte de su abuelo, Mateo sintió algo que había olvidado que existía: curiosidad. Brotó en su pecho como una semilla que encuentra la primera gota de lluvia después de un largo invierno. Pequeña, pero real, cálida, como el primer rayo de sol que toca la nieve y promete que la primavera no es solo un recuerdo. Sus pasos, que hasta hace unos minutos habían sido pesados como los de un autómata, se volvieron más ligeros, más decididos, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía, aunque nunca hubiera estado en este lugar antes. El sendero serpenteaba entre los árboles, con curvas suaves que parecían diseñadas para revelar gradualmente los secretos que guardaba. Mateo dobló una esquina y se encontró ante una vista que le robó el aliento. Las piedras del camino brillaban, ahora, con una intensidad que convertía todo el sendero en un río de luz dorada, y más adelante, apenas visible entre las sombras verdes del bosque, se alzaba algo que parecía ser la entrada a un lugar que solo existía en los cuentos más antiguos, que su abuelo le había contado, esos que empezaban con había una vez, en un tiempo antes del tiempo. La entrada de la cueva se alzaba ante Mateo como la boca de una ballena ancestral que hubiera decidido dormir por siglos entre las raíces de los árboles más antiguos del bosque. Los bordes de la abertura estaban adornados con cristales que no parecían haber crecido naturalmente, sino que daban la impresión de haber sido colocados allí por manos cuidadosas e invisibles. Cada cristal capturaba los últimos rayos del atardecer, que se filtraban entre las copas de los árboles y los transformaba en arcoíris líquidos que danzaban sobre las paredes rocosas como auroras boreales en miniatura, susurrando secretos en colores que no tenían nombre. El aire que emanaba del interior de la cueva no era el aire frío y húmedo que Mateo esperaba encontrar en una gruta común. En cambio, una brisa tibia acarició su rostro llevando aromas que despertaron en él una nostalgia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos para no tropezar. Olía a incienso de sándalo, como el que su abuelo quemaba durante las tardes lluviosas, a páginas amarillentas de libros muy leídos, a la madera barnizada del baúl, donde el anciano guardaba sus tesoros más preciados. Era el aroma de las memorias felices cristalizadas en el tiempo, de los domingos perfectos que ahora solo existían en su corazón. Mateo se detuvo en el umbral, sintiendo cómo su respiración se aceleraba, no por miedo sino por una emoción que no sabía nombrar. Sus manos, que habían permanecido frías durante semanas, como si la tristeza hubiera congelado su sangre, comenzaron a entrar en calor. La oscuridad que se extendía ante él no tenía nada de amenazante, por el contrario, lo envolvía con la promesa silenciosa de un abrazo que había estado esperándolo durante años, como una madre que mantiene los brazos abiertos para recibir a un hijo que regresa de un largo viaje lleno de peligros y desilusiones. Las paredes de la caverna parecían respirar con vida propia, expandiéndose y contrayéndose sutilmente en un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. Estaban cubiertas de vetas doradas que corrían por la piedra como ríos de luz líquida, formando patrones que recordaban a los mapas de constelaciones que su abuelo le había mostrado en el viejo atlas astronómico. Estas vetas brillaban con una intensidad que aumentaba gradualmente, como si respondieran a su presencia, iluminando el camino hacia las profundidades de la cueva con la gentileza de luciérnagas que guían a los viajeros perdidos de vuelta a casa. Cada paso que Mateo daba hacia el interior resonaba de manera extraordinaria. Los ecos no eran los rebotes secos y huecos típicos de las cuevas que había explorado durante las excursiones escolares, sino sonidos ricos y melódicos que parecían estar compuestos por múltiples voces, susurrando en armonía. Era como si cada piedra, cada cristal, cada gota de humedad en las paredes fuera un instrumento en una orquesta invisible que celebraba su llegada con una sinfonía de bienvenida. Los ecos llevaban fragmentos de palabras en idiomas que no conocía, pero que su alma comprendía perfectamente. La temperatura del interior cambiaba gradualmente con cada paso, volviéndose más cálida y envolvente, como si estuviera adentrándose en el regazo de una abuela cósmica
que lo había estado esperando con una manta tejida de rayos de sol y caricias de viento primaveral. Sus músculos, tensos por semanas de dolor contenido, comenzaron a relajarse de manera involuntaria. La rigidez en sus hombros, donde había cargado el peso de su tristeza como si fuera una mochila llena de piedras, se derritió lentamente, como nieve bajo el primer sol de marzo. Los cristales incrustados en las paredes comenzaron a brillar más intensamente conforme se adentraba en la cueva, pasando de un resplandor tenue, similar al de las estrellas lejanas, a una luminosidad que recordaba a las velas de cumpleaños justo antes de ser sopladas. La luz no lastimaba sus ojos, sino que los acariciaba, creando un ambiente que era a la vez misterioso y reconfortante, como el interior de una lámpara mágica donde los deseos se convierten en realidad, sin necesidad de pedirlos en voz alta, simplemente con la pureza de un corazón que ha aprendido a esperar milagros. El túnel se ensanchaba gradualmente hasta desembocar en una cámara circular que se abría ante él como el corazón secreto de una flor gigante, hecha de piedra y cristal. El techo abovedado se alzaba hasta perderse en sombras doradas, sostenido por columnas naturales que parecían haber sido esculpidas por artistas que conocían los secretos de la belleza eterna. El suelo estaba cubierto de arena dorada tan fina que sus pies se hundían en ella como en seda líquida, y cada grano brillaba con luz propia, creando la ilusión de caminar sobre un cielo estrellado, reflejado en un lago perfectamente quieto. En el centro exacto de esta cámara maravillosa, un círculo de piedras se alzaba con la solemnidad de un altar, construido por civilizaciones que entendían el lenguaje secreto entre el cielo y la tierra. Cada piedra era diferente, algunas eran negras, como la medianoche, pero con vetas de plata que brillaban como rayos de luna. Otras eran blancas como la nieve virgen, pero con corazones de oro que pulsaban como estrellas lejanas. Estaban dispuestas con una precisión que sugería propósito divino, formando un círculo perfecto que parecía ser un portal entre mundos, un lugar donde lo imposible se volvía inevitable. Mateo se acercó lentamente al círculo de piedras, sintiendo que cada paso no solo lo acercaba físicamente al centro de la cueva, sino que lo transportaba hacia el centro de un misterio mucho más grande que él mismo, más grande que su dolor, más grande incluso que su amor por su abuelo. El aire alrededor del círculo vibraba con una energía que le recordó las tardes de tormenta cuando los rayos partían el cielo y todo el mundo parecía contener la respiración, esperando que algo extraordinario sucediera. Sus manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de anticipación, mientras se aproximaba al umbral de un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en un universo lleno de magia, esperando ser encontrada. En el centro exacto del círculo de piedras sagradas, una pequeña pila de cenizas se alzaba como una montaña en miniatura, hecha de polvo de estrellas y sueños cristalizados. No eran cenizas grises y muertas, como las que quedaban después de las hogueras del invierno, sino que brillaban con un resplandor plateado que pulsaba suavemente, como si cada partícula fuera un corazón diminuto que latía con vida propia. La superficie de esta pequeña montaña se movía casi imperceptiblemente, ondulando como las dunas del desierto cuando el viento nocturno las acaricia con dedos invisibles, susurrando promesas de transformaciones que solo ocurren en los lugares donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Mateo se arrodilló lentamente junto a las cenizas, sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba con una magia tan antigua que sus pulmones tuvieron que aprender a respirarla. Era como intentar inhalar luz líquida mezclada con el aliento de los dioses, una sustancia que no pertenecía al mundo cotidiano de las escuelas y los supermercados, sino a los reinos secretos donde nacen las auroras boreales y donde los cometas aprenden a danzar. Los vellos de sus brazos se erizaron, no por frío sino por la electricidad de lo sobrenatural que corrió por su piel como miles de hormiguitas hechas de pura energía. Las cenizas no estaban muertas como había pensado inicialmente, y esta revelación lo golpeó con la fuerza de un despertar. Cada granito pulsaba con una luz tenue, pero persistente, como las brasas de una hoguera que se niega a rendirse ante la noche más oscura, como las últimas estrellas que brillan desafiantes. Antes del amanecer, era Vidau concentradau, esencia pura de algo que había existido y que se preparaba para volver a existir de una manera completamente nueva. Mateo comprendió instintivamente que estaba presenciando no un final, sino una pausa, el silencio musical que existe entre dos notas de una melodía eterna. Un viento cálido comenzó a circular dentro de la caverna cerrada, un fenómeno que desafiaba todas las leyes de la física que había aprendido en la escuela. Este viento no tenía entrada visible, no seguía patrones lógicos,
sino que parecía brotar de la misma esencia de la magia, naciendo de la necesidad del momento, como si el universo hubiera decidido suspirar exactamente cuando más se necesitaba su aliento. Las cenizas respondieron a esta caricia invisible, moviéndose en espirales hipnóticas que dibujaban patrones en el aire, geometrías sagradas que sus ojos podían ver pero que su mente no lograba comprender completamente. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar su pulso en los oídos como tambores ceremoniantes, Mateo extendió una mano temblorosa hacia las cenizas danzantes. El momento en que la punta de sus dedos rozó la superficie fue como tocar la frontera entre dos universos. Sintió una calidez que se extendió por todo su brazo como miel dorada fluyendo por sus venas, una sensación tan diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, que tuvo que cerrar los ojos para no marearse por la intensidad de la experiencia. Las cenizas no eran ásperas como había esperado, sino increíblemente suaves, más suaves que los pétalos de rosa que su abuela secaba en libros gruesos, más suaves que la barba blanca del abuelo Tomás cuando se la dejaba crecer durante las vacaciones de invierno. Emanaban un aroma que desató una cascada de recuerdos felices, a galletas de canela, horneándose en domingos perezosos, la colonia que su abuelo se ponía para las ocasiones especiales, el olor a papel viejo y sabiduría que impregnaba su biblioteca personal, donde habían pasado tantas tardes leyendo juntos, aventuras de piratas y dragones. De repente, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento de conexión, las cenizas comenzaron a moverse por sí solas con una gracia que desafiaba la gravedad. Se elevaron del círculo de piedras en columnas danzantes que se retorcían y se paraban como bailarinas aéreas, ejecutando una coreografía ensayada durante milenios. Formaban figuras que cambiaban constantemente, en primero una rosa que se abría pétalo por pétalo, revelando un corazón de luz. Luego las alas extendidas de una mariposa, que batían lentamente antes de transformarse en algo completamente nuevo. Anún, de las formas que las cenizas crearon en el aire, le robó el aliento a Mateoan. Era el rostro sonriente de su abuelo Tomás, tan detallado que pudo ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos bondadosos y el brillo travieso que aparecía cada vez que estaba a punto de contar un chiste malo. El rostro de cenizas le guiñó un ojo exactamente como solía hacerlo el anciano, cuando compartían secretos que debían mantenerse ocultos de los adultos, y por un momento, Mateo sintió que su abuelo estaba realmente allí, no como un recuerdo, sino como una presencia viva y amorosa. Las cenizas continuaron su danza mágica, brillando más intensamente con cada movimiento. El color plateado inicial se transformó gradualmente. Adquirieron un tono dorado como el trigo maduro bajo el sol de agosto. Luego se volvieron naranjas, como las hojas del otoño que tanto amaba fotografiar con su abuelo, y finalmente adoptaron un rojo profundo que latía como un corazón cósmico. El aire se llenó de chispas diminutas que flotaban alrededor de Mateo como constelaciones portátiles, cada una conteniendo un fragmento de la historia que estaba a punto de presenciar. Mateo observó fascinado este espectáculo imposible, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de él. El dolor que había cargado durante semanas como una mochila llena de piedras no desaparecía, pero se transformaba, se volvía más ligero, más comprensible. Era como si las cenizas danzantes le estuvieran enseñando un idioma que su corazón siempre había conocido, pero que su mente había olvidado, el lenguaje de la esperanza, el dialecto secreto de los nuevos comienzos. Supo, con una certeza que traspasaba la lógica, que estaba presenciando el inicio de algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significan las despedidas y los renacimientos. Las cenizas danzantes se condensaron gradualmente en una esfera perfecta de luz pulsante que flotaba exactamente a la altura del corazón de Mateo, como si hubiera sido colocada allí por un arquitecto cósmico que conocía las medidas exactas del alma humana. La esfera no era sólida, sino que parecía estar hecha de luz líquida, contenida por fuerzas que desafiaban la comprensión, girando lentamente sobre su propio eje, mientras emanaba ondas de calor que no quemaban, sino que consolaban. Dentro de esta cápsula luminosa, formas nebulosas se movían como nubes en un atardecer acelerado por la magia, tomando y perdiendo definición en un ballet cósmico que hipnotizaba los sentidos de Mateo hasta el punto de hacerle olvidar que necesitaba parpadear. El proceso de transformación que se desarrollaba ante sus ojos era más hermoso y complejo que cualquier cosa que hubiera presenciado en documentales sobre la naturaleza o en los libros de ciencias que tanto le gustaba leer con su abuelo. Las formas dentro de la esfera se movían con propósito,
siguiendo patrones que parecían haber sido escritos en el código genético del universo mismo. Primero aparecían como espirales doradas que se entrelazaban como ADN cósmico. Luego se expandían en fractales infinitos que contenían galaxias en miniatura, cada una con sus propias estrellas titilantes y planetas que orbitaban en perfecta armonía. La luz comenzó a intensificarse gradualmente, pasando de un resplandor suave y reconfortante a una luminosidad que rivalizaba con el sol del mediodía, pero extrañamente no lastimaba los ojos de Mateo. En cambio, parecía ajustarse automáticamente a lo que él podía soportar, como si fuera una luz inteligente que se preocupaba por su bienestar. Mateo tuvo que entrecerrar los ojos, no por dolor sino por la pura intensidad de la belleza que se desplegaba ante él, mientras el calor acariciaba su rostro con la ternura de 1000 primaveras condensadas en una sola caricia, despertando en él sensaciones que no sabía que existían. Entonces, desde el mismísimo corazón de esta sinfonía de luz, comenzó a emerger algo que desafió cada concepto que Mateo tenía sobre lo que era posible en el mundo real. Primero fue apenas una sombra más densa dentro de la luminosidad, una sugerencia de forma que aparecía y desaparecía como un espejismo en el desierto de su imaginación. Gradualmente, esta sombra comenzó a definirse en líneas elegantes que sugerían gracia y movimiento, curvas que hablaban de belleza eterna, ángulos que prometían poder y sabiduría combinados en perfecta armonía. Una silueta se hizo visible dentro de la esfera de luz, y Mateo contuvo la respiración al reconocer la forma inconfundible de un ave, pero no cualquier ave que hubiera visto en los parques o en las fotografías de los libros de su abuelo. Esta criatura tenía proporciones que trascendían lo mundano. El cuello era más largo y elegante que el de cualquier cisne. Las alas prometían una envergadura que podría abrazar el cielo entero, y había algo en la forma de su cabeza que sugería una inteligencia tan antigua como las montañas y tan profunda como los océanos más inexplorados del planeta. Luego comenzaron a aparecer las plumas, y Mateo sintió que su corazón se detenía por un momento ante la magnificencia de lo que presenciaba. No eran plumas ordinarias, sino filamentos de oro líquido que parecían haber sido tejidos por artesanos celestiales, usando rayos de sol concentrados y esencia de atardeceres perfectos. Cada pluma brillaba con vida propia, conteniendo dentro de sí todos los matices del fuego, desde el rojo más profundo que pulsaba como rubíes vivientes, hasta el amarillo más brillante, que rivalizaba con el corazón de las estrellas. Las plumas se formaban una por una, cada aparición acompañada por un sonido casi inaudible, como el suspiro del viento cuando acaricia campos de trigo dorado. El pico de la criatura se materializó con una elegancia que cortó el aliento de Mateo. No era simplemente dorado, sino que parecía forjado en el metal de los sueños, curvado con la perfección de una obra de arte que hubiera sido diseñada por la naturaleza en su estado más inspirado. Cuando se abrió ligeramente, emitió un canto que no producía sonido audible, pero que resonaba en cada célula del cuerpo de Mateo, vibrando a través de sus huesos, corriendo por su torrente sanguíneo, despertando armonías en su alma que no sabía que existían. Era música hecha de pura emoción, melodía construida con la esencia misma de la esperanza. Finalmente, los ojos de la criatura se abrieron, y Mateo sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. No eran ojos de ave ordinaria, sino lagos profundos de sabiduría líquida que reflejaban no solo la luz de las llamas que rodeaban su nacimiento, sino también siglos de historias, milenios de pérdidas y renacimientos, ones de amor transformándose y renovándose eternamente. En esas pupilas que brillaban como estrellas gemelas, Mateo vio reflejadas todas las despedidas que habían existido desde el principio del tiempo, pero también todas las bienvenidas, todos los encuentros, todos los momentos en que algo hermoso nace de las cenizas, de algo que parecía perdido para siempre. La fénix se alzó completamente formada dentro de su capullo de luz, y cuando extendió las alas por primera vez, la esfera que la había contenido estalló en miles de chispas doradas que llenaron toda la caverna de una luminosidad cálida y acogedora. Sus alas abarcaron casi toda la cámara subterránea, cada pluma moviéndose con una gracia que parecía coreografiada por los mismos dioses que habían enseñado a las estrellas a danzar en el firmamento. El aire se llenó del aroma de canela y mirra, de bosques después de la lluvia y de mañanas de primavera, cuando la tierra despierta de su sueño invernal. Mateo sintió que su respiración se detenía mientras la criatura lo observaba con esa comprensión antigua que traspasaba las palabras, las barreras del tiempo y las limitaciones de la experiencia humana. En esos ojos que habían presenciado el nacimiento
y muerte de civilizaciones enteras. Vio reflejada su propia tristeza por la pérdida de su abuelo, pero también algo infinitamente más poderoso en la promesa eterna de que el dolor puede transformarse en belleza, de que cada final lleva en su interior la semilla dorada de un nuevo comienzo, de que el amor verdadero nunca muere, sino que simplemente cambia de forma como el agua que se convierte en vapor, y luego en lluvia que nutre nuevas flores. La fénix inclinó su cabeza majestuosa hacia él en un gesto que era tanto saludo como bendición, y Mateo supo con certeza absoluta que había encontrado exactamente lo que su corazón quebrado necesitaba, aunque no hubiera sabido buscarlo conscientemente hasta este momento mágico, que cambiaría para siempre su comprensión del amor, la pérdida y la esperanza eterna. Pequeño guardián de memorias rotas, habló la fénix, y su voz era como el crepitar de maderas aromáticas en una chimenea ancestral, envolvente y reconfortante, como un abrazo tejido con hilos de comprensión pura. Veo que cargas el peso de una despedida que se siente como un invierno eterno, pero has venido al lugar correcto en el momento perfecto, cuando tu corazón está listo para aprender el idioma secreto de las transformaciones. Las palabras de la criatura no llegaron a Mateo a través de sus oídos, sino que se materializaron directamente en su corazón como semillas de sabiduría plantadas en tierra fértil, cada sílaba resonando en las cámaras más profundas de su alma, con la claridad de campanas de cristal tocadas por vientos celestiales. Mateo sintió que algo fundamental se aflojaba en su pecho, como si durante semanas hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar toda la tensión acumulada. Por primera vez desde el funeral de su abuelo, las lágrimas que brotaron de sus ojos no quemaban de tristeza amarga y desesperante, sino que lo aliviaron como la primera lluvia después de una sequía interminable, lavando capas de dolor seco que se habían acumulado sobre su corazón como polvo en un espejo abandonado. Cada lágrima que rodaba por sus mejillas llevaba consigo un fragmento de la pesadez que había cargado, liberando espacio para que algo nuevo pudiera crecer en los rincones de su alma que habían permanecido oscuros durante demasiado tiempo. La fénix extendió una de sus alas magnificentes, con la gracia de una madre cósmica, abriendo sus brazos para proteger a un hijo herido, creando un refugio dorado a su alrededor, donde las leyes del tiempo y el espacio parecían doblarse según la necesidad del momento. Bajo esta cúpula de plumas luminosas, los segundos se estiraban como miel dorada, permitiendo que cada emoción encontrara su lugar sin prisa, que cada pensamiento pudiera desarrollarse completamente antes de dar paso al siguiente. El aire dentro de este santuario improvisado olía a canela y promesas, a páginas amarillentas de libros llenos de sabiduría y a la paz que solo se encuentra en los lugares donde el dolor se transforma en comprensión. Mi abuelo me enseñó a ver magia en todas partes, susurró Mateo, su voz quebrada pero cargada de una honestidad que atravesaba cualquier pretensión. Decía que las puestas de sol eran cartas de amor que el día le escribía a la noche antes de despedirse hasta el amanecer, que las tormentas eran el cielo tocando tambores de alegría para celebrar que estaba vivo y podía sentir emociones. Me mostró cómo los charcos después de la lluvia eran espejos donde las nubes podían verse a sí mismas, como las arañas tejían mapas de sus sueños en sus telarañas plateadas. Pero cuando murió, toda esa magia se apagó de golpe. Es como si hubiera llevado consigo todos los colores del mundo, dejándome en un lugar donde todo es gris y sin sabor. La fénix asintió con una comprensión que atravesaba no solo milenios, sino eones enteros de existencia cósmica, sus ojos reflejando el peso y la belleza de haber presenciado incontables ciclos de pérdida y renacimiento a lo largo de la historia del universo. Sus plumas comenzaron a cambiar de tonalidad gradualmente, transformándose en lienzos vivientes donde se proyectaban escenas en miniatura tan detalladas que Mateo podía ver cada hoja, cada gota de rocío, cada partícula de luz, un jardín que florecía con colores imposibles después de haber sido consumido por un incendio, estrellas naciendo en explosiones de belleza dorada de la muerte de otras estrellas ancianas, ríos que encontraban nuevos cauces después de las avalanchas, creando paisajes aún más hermosos que los originales. El amor que compartes con alguien nunca muere. Pequeño corazón valiente, murmuró la fénix, su voz ahora mezclándose con melodías que recordaban a lullabies cantadas por madres desde el inicio del tiempo. Solo se transforma, como yo me transformo en estas cenizas para luego renacer más fuerte, más sabia, llevando en mis nuevas plumas la memoria de cada vida anterior. Tu abuelo
no desapareció. Se convirtió en parte del tejido mismo de quién eres, en la forma en que tus ojos ven belleza, donde otros solo ven cotidianidad, en la manera en que tu corazón salta cuando descubres algo maravilloso escondido, en lugares ordinarios. Él plantó un jardín mágico dentro de tu alma, y ahora te toca a ti cuidarlo y hacerlo crecer. Mateo observó fascinado cómo las imágenes en las plumas de la fénix le mostraban verdades que su corazón de 10 años comenzaba a comprender con una claridad que trascendía su edad. Vio cómo los bosques quemados se convertían en los suelos más fértiles para nuevas especies de plantas, como las mariposas necesitaban la oscuridad del capullo para desarrollar sus alas, como los diamantes se formaban bajo presión extrema en las profundidades de la tierra. La muerte comprendió con una revelación que le quitó el aliento. No era un muro impenetrable, sino una puerta hacia otra forma de existir. No era un final definitivo, sino una metamorfosis tan natural como la oruga que se convierte en mariposa. Su abuelo no se había ido realmente. Esta certeza creció en su pecho, como un árbol que extiende sus raíces profundamente en tierra fértil. El anciano vivía en cada historia que Mateo recordaba y que algún día contaría a otros, en cada momento de asombro ante la belleza inesperada del mundo, en cada acto de bondad que decidiría realizar en el futuro, porque había aprendido la importancia de la gentileza. Vivía en la forma en que Mateo notaba las nubes que parecían animales, en cómo se detenía a observar a las hormigas construir sus ciudades diminutas, en la manera en que su corazón se expandía cuando veía a alguien siendo amable con un extraño. Las plumas de la fénix continuaron mostrando imágenes que hablaban de continuidad, más allá de la muerte física, niños que crecían contando las mismas historias que habían escuchado de sus abuelos, jardines que florecían año tras año porque alguien había plantado las semillas décadas atrás, tradiciones que se transmitían de generación en generación, como antorchas que nunca se apagan. Mateo comprendió que su abuelo había plantado semillas en su corazón, que continuarían creciendo toda su vida, y que algún día él haría lo mismo con otros corazones jóvenes, creando una cadena infinita de amor que se transforma, pero nunca se rompe. Ahora comienzas a ver, susurró la fénix, sus palabras llegando como pétalos de flores que caen suavemente sobre agua tranquila. El amor verdadero es la única fuerza en el universo que se vuelve más fuerte cuando se comparte, más hermosa cuando se transforma, más eterna cuando enfrenta la aparente imposibilidad de la pérdida. Tu abuelo te regaló ojos para ver magia, y esa magia, ahora, es tuya, para siempre. Cada puesta de sol que observes será una carta de amor que él te sigue escribiendo desde su nueva forma de existir. Cada tormenta será su manera de recordarte que la vida está llena de emociones poderosas y hermosas. Cada momento de asombro será su voz, susurrándote que el mundo sigue siendo un lugar lleno de maravillas, esperando ser descubiertas por aquellos que saben cómo mirar. Con los ojos del corazón, la fénix comenzó a moverse en círculos lentos y ceremoniosos alrededor de Mateo, cada paso calculado con la precisión de un ritual ancestral que había sido perfeccionado a lo largo de milenios de práctica cósmica. Sus garras doradas tocaban el suelo de arena cristalina, produciendo sonidos que recordaban a campanas tibetanas, mezcladas con el tintineo de lluvia sobre hojas de metal, creando una melodía hipnótica que parecía sincronizarse con los latidos del corazón del niño. Con cada movimiento grácil de la majestuosa criatura, sus plumas liberaban partículas de luz que flotaban en el aire como polen dorado, llevado por brisas invisibles, cada mota brillando con intensidad propia y cargando consigo fragmentos de historias que esperaban ser contadas. Estas diminutas luces comenzaron a comportarse de manera extraordinaria, agrupándose y separándose según patrones que parecían seguir la lógica de los sueños más vividos. Flotando en el espacio tridimensional de la caverna, empezaron a formar imágenes que cobraban vida con una nitidez que superaba cualquier película o fotografía que Mateo hubiera visto. Las partículas se organizaron para mostrarle a su abuelo Tomás de joven, quizás de la misma edad que ahora tenía su padre, con manos fuertes y sin arrugas, trabajando la tierra del patio trasero con una dedicación que hablaba de amor profundo hacia el futuro que estaba construyendo. Mateo observó fascinado cómo la imagen luminosa mostraba a su abuelo plantando el roble que ahora crecía majestuoso en el jardín de su casa. Cada movimiento de las manos jóvenes del anciano, realizando esta tarea simple con la misma ternura reverente con que años más tarde acariciaría la cabeza de su nieto recién nacido. Las partículas de luz capturaron incluso los detalles más pequeños, las gotas de sudor en la frente del joven Tomás, la manera cariñosa en que aplanaba la tierra alrededor del pequeño árbol, el brillo esperanzado en sus ojos, mientras imaginaba las tardes futuras,
cuando ese árbol proporcionaría sombra para los juegos de nietos que aún no habían nacido, pero que ya amaba con todo su corazón. Las imágenes cambiaron y se multiplicaron como páginas de un álbum de fotos mágico que se hojeaba solo, mostrando momentos que Mateo no recordaba haber vivido, pero que se sentían verdaderos en lo más profundo de su ser, como memorias que habían estado dormidas en algún rincón secreto de su alma. Vio a su abuelo construyendo la casa de pájaros que colgaba del cerezo en el jardín, cada martillazo dado, no solo con precisión técnica sino con amor puro, pensando en el nieto que aún no existía, pero para quien ya planeaba aventuras y descubrimientos. La luz dorada capturó la sonrisa secreta que iluminaba el rostro del anciano mientras trabajaba, sabiendo que algún día ese pequeño refugio para pájaros sería motivo de asombro y alegría para ojos infantiles. Otra secuencia de imágenes luminosas reveló las noches solitarias en que su abuelo se quedaba despierto leyendo cuentos en voz alta a una habitación vacía, practicando las voces de dragones sabios y princesas valientes, ensayando entonaciones que harían que las historias cobraran vida de manera más vivida. Mateo pudo ver cómo el anciano experimentaba con diferentes acentos para los personajes, cómo gesticulaba dramáticamente, aunque no hubiera audiencia, cómo su rostro se iluminaba al imaginar la cara de sorpresa y deleite que algún día tendría su nieto al escuchar esas mismas historias contadas con toda la pasión y creatividad que estaba perfeccionando en esas noches de ensayo solitario. Cada persona que amas se convierte en parte del tejido invisible, pero indestructible de quien eres, explicó la Fénix, mientras las imágenes seguían danzando alrededor de ellos, como luciérnagas que hubieran aprendido a contar historias. Tu abuelo no solo te enseñó a ver la magia del mundo que te rodea, él plantó esa magia dentro de ti como un jardinero celestial, la regó con historias que alimentaron tu imaginación, la hizo crecer con su amor incondicional y la fertilizó con su ejemplo de bondad constante. Ahora, esa magia es tuya para siempre, grabada en tu ADN emocional, parte integral de la manera en que percibes y interactúas con el universo que te rodea. Mateo extendió sus manos temblorosas hacia las imágenes luminosas que continuaban danzando en el aire, sintiendo que podía casi tocar los recuerdos como si fueran objetos tangibles hechos de luz solidificada. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza agobiante, sino de una gratitud inmensa que llenaba su pecho como un globo que se infla con aire dorado. Comprendió con una claridad cristalina que su abuelo no había desaparecido en la nada. Se había convertido en parte integral de la manera en que Mateo veía las nubes transformándose en animales fantásticos, en cómo escuchaba sinfonías secretas en el viento que susurraba entre las hojas, en la forma natural en que su corazón saltaba de alegría cada vez que encontraba una piedra con forma curiosa o una flor silvestre creciendo audazmente en un lugar aparentemente imposible. Las partículas doradas comenzaron a girar más rápido alrededor de la caverna, creando un tornado de luz y memorias que envolvía a Mateo en un abrazo cósmico de recuerdos vivos. Cada mota de luz, tocando su piel como dedos fantasma que acariciaban con el amor acumulado de años de ternura compartida. Sintió como su dolor no desaparecía completamente, porque eso habría sido negar la profundidad de su amor por su abuelo, sino que se transformaba gradualmente en algo más suave y manejable, como una cicatriz que ya no duele constantemente, sino que simplemente cuenta una historia hermosa de amor profundo y conexión eterna. El tornado de luz y memorias se expandió hasta llenar completamente la caverna, convirtiendo el espacio entero en un caleidoscopio viviente donde cada superficie reflejaba fragmentos de la vida compartida entre Mateo y su abuelo, en ese momento de comunión perfecta entre pasado y presente. El niño comprendió que los recuerdos no son fantasmas del pasado que nos atormentan, sino semillas del futuro que llevamos dentro, listas para florecer en momentos de bondad, asombro y amor que aún están por venir. Su abuelo vivía en cada acto futuro de generosidad que Mateo realizaría, en cada historia que algún día contaría a otros niños, en cada momento en que elegiría ver belleza y magia donde otros solo verían monotonía, perpetuando así un legado de asombro y amor que se extendería mucho más allá de los límites de una sola vida humana. Observa bien, pequeño guardián de corazones heridos, susurró la Fénix mientras su cuerpo comenzó a brillar más intensamente, como si cada pluma fuera una vela que acabara de ser encendida por manos invisibles. Te mostraré el secreto más hermoso y poderoso del universo entero, como el amor verdadero se hace eterno a través de la transformación voluntaria. Como la belleza más profunda nace precisamente de los momentos que parecen más dolorosos. Lo que estás a punto de presenciar ha ocurrido millones de veces a lo largo de los iones
y cada vez es igualmente sagrado, igualmente necesario, igualmente hermoso. La voz de la criatura se había vuelto más suave, pero también más penetrante, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, cargada con la sabiduría de quien ha vivido este proceso innumerables veces y sabe exactamente qué significa cada llama que está a punto de brotar. Las primeras llamas comenzaron a aparecer en las puntas de las plumas más externas de la fénix, pequeñas lenguas de fuego que no parecían estar quemando, sino acariciando, como si fueran hechas de luz líquida, en lugar del fuego destructivo que Mateo conocía de las chimeneas y las hogueras del campamento. Estas llamas iniciales eran de un dorado tan puro que parecía contener la esencia concentrada de todos los atardeceres perfectos que habían existido desde el principio del tiempo, danzando con una gracia que recordaba a los pétalos de cerezo cayendo en una brisa primaveral, creando patrones hipnóticos que tranquilizaban en lugar de alarmar. Mateo observó sin sentir ni una pizca de miedo mientras las llamas se extendían gradualmente por todo el cuerpo de la majestuosa criatura. No eran llamas destructivas como las que había visto consumir hojas secas en el otoño o devorar troncos en las noches de invierno. En cambio, estas llamas danzaban con una elegancia que trascendía lo físico, moviéndose como bailarinas etéreas que hubieran aprendido su coreografía de las estrellas mismas, creando remolinos y espirales de luz que llenaron toda la caverna de una calidez que llegaba hasta los huesos, pero que nunca quemaba, nunca lastimaba, nunca destruía. Era calor de abrazo materno, calor de manta en invierno, calor de sol en la cara después de una larga enfermedad. La fénix no gritaba de dolor mientras las llamas la envolvían. Por el contrario, comenzó a cantar una melodía que no tenía palabras, pero que contenía todas las emociones hermosas que Mateo había experimentado alguna vez. Su canto sonaba como todas las canciones de cuna que su madre le había cantado cuando era más pequeño y tenía pesadillas, como todas las risas que había compartido con su abuelo durante sus aventuras dominicales, como todas las promesas susurradas de que todo estaría bien que había escuchado en los momentos más difíciles de su corta vida. La melodía se alzaba y caía como olas doradas de sonido puro, llenando cada rincón de la caverna con armonías que parecían haber sido compuestas por los ángeles. Esto es exactamente lo que sucede cuando alguien que amamos profundamente debe partir de nuestro mundo físico, explicó la voz de la fénix, ahora emergiendo desde el mismísimo corazón del fuego que la rodeaba. Cada palabra pronunciada entre llamas que danzaban al ritmo de su respiración. Su cuerpo puede convertirse en cenizas que el viento se lleva. Su forma física puede desaparecer de nuestros ojos, pero todo lo que realmente eran, todo lo que nos enseñaron con su ejemplo y sus palabras, toda la forma profunda y permanente en que cambiaron nuestro corazón y moldearon nuestra alma, eso permanece vivo para siempre y se hace más fuerte, más hermoso, más real con cada día que pasa. Las llamas comenzaron a intensificarse, pasando del dorado suave a naranjas vibrantes que recordaban a las hojas de otoño en su máximo esplendor, luego a rojos profundos que pulsaban como corazones gigantescos llenos de amor líquido. Mateo sintió que cada cambio de color correspondía a una emoción diferente. El dorado era gratitud pura, el naranja representaba alegría compartida, el rojo simbolizaba amor incondicional que trasciende la muerte. Las llamas no consumían a la fénix de manera violenta, sino que la transformaban gradualmente, como si estuvieran ayudándola a cambiar de un estado de existencia a otro, de una forma de ser a otra completamente diferente, pero igualmente válida y hermosa. El proceso de transformación se aceleró, y Mateo pudo ver cómo el cuerpo físico de la fénix comenzaba a disolverse dentro de las llamas, pero no de manera tragicau sino gloriosau, como si cada partícula de su ser estuviera siendo liberada para convertirse en algo más puro, más esencial, más eterno. Las plumas se transformaron en chispas de luz que flotaron hacia el techo de la caverna como estrellas bebé buscando su lugar en una nueva constelación. El pico elegante se convirtió en melodías que continuaron sonando incluso después de que la forma que las había producido ya no existiera físicamente. Las llamas se intensificaron hasta convertirse en una columna de fuego que se alzaba desde el suelo hasta el techo abovedado de la caverna. Pero era una columna de fuego que irradiaba paz en lugar de destrucción, esperanza en lugar de terror. Dentro de esta torre de llamas, Mateo pudo distinguir formas que aparecían y desaparecían en rostros sonrientes de personas que había amado, lugares hermosos donde había sido feliz, momentos de su vida que brillaban con especial intensidad como joyas preciosas exhibidas en un museo de memorias perfectas. Comprendió que estaba viendo la esencia misma del amor
transformándose, el alma de la fénix convirtiéndose en energía pura. Finalmente, toda la forma física de la fénix se había transformado en una estrella pequeña y perfecta que flotaba exactamente donde antes había estado su corazón. Esta estrella pulsaba con una vida que era más concentrada e intensa que la forma anterior, como si todo el amor, toda la sabiduría, toda la belleza que la criatura había acumulado a lo largo de sus múltiples vidas, ahora estuviera destilado en esta esencia pura que brillaba con la intensidad de un sol en miniatura. Mateo comprendió que no estaba perdiendo a la fénix, sino presenciando su transformación en algo aún más poderoso, más hermoso, más capaz de tocar corazones y cambiar vidas. La estrella de luz pulsó una vez más, como un corazón gigantesco latiendo al ritmo del universo entero. Y en ese pulso Mateo sintió todas las despedidas que habían existido desde el principio del tiempo, pero también todas las bienvenidas, todos los renacimientos, todas las segundas oportunidades. Comprendió que lo que estaba presenciando no era único para la fénix, sino que era la ley universal del amor nunca muere. Solo cambia de forma, y en cada transformación se vuelve más poderoso, más hermoso, más capaz de iluminar la oscuridad y dar esperanza a los corazones que han olvidado cómo latir con alegría. La estrella de fuego concentrado se elevó lentamente hacia el techo abovedado de la caverna, girando sobre sí misma con la elegancia de una bailarina cósmica que hubiera perfeccionado su danza durante milenios de práctica celestial. Su luz pulsaba con ritmos que recordaban a latidos de corazón, pero no de un corazón ordinario, sino del corazón mismo del universo, ese pulso primordial que mantiene a las galaxias girando en sus órbitas eternas y a las estrellas, cantando sus sinfonías de luz. Cuando la estrella alcanzó el punto más alto de la cúpula rocosa, se detuvo por un momento que pareció durar una eternidad, como si estuviera tomando aliento antes de realizar el acto final de su transformación sagrada. Entonces explotó, pero no fue una explosión violenta y destructiva como las que Mateo había visto en películas de acción, sino una expansión suave y controlada de belleza pura que se desplegó como una flor gigantesca hecha enteramente de luz y amor cristalizados. Miles, quizás millones de chispas doradas brotaron de la estrella y comenzaron a caer lentamente hacia el suelo de la caverna, cada una brillando con intensidad propia, cada una llevando consigo un fragmento de la sabiduría acumulada por la fénix a lo largo de sus múltiples vidas. Era como presenciar una lluvia de estrellas bebé que hubieran decidido visitar la tierra para bendecir a un niño especial con su magia ancestral. Las chispas descendían con la gracia de copos de nieve dorados, pero a diferencia de la nieve que es fría y se derrite al contacto, estas chispas eran cálidas como rayos de sol, concentrados en pequeñas gotas de felicidad líquida. Cada chispa que tocaba la piel de Mateo le transmitía una sensación diferente, única y irrepetible. Algunas le recordaron la textura áspera pero cariñosa de las manos de su abuelo cuando le enseñaba a hacer nudos marineros durante las tardes lluviosas. Otras llevaban el eco de la risa contagiosa del anciano cuando compartían chistes que solo ellos encontraban divertidos. Algunas más contenían la esencia del orgullo que brillaba en los ojos de su abuelo cada vez que Mateo lograba algo nuevo, por pequeño que fuera. Una chispa particularmente brillante se posó en su mejilla izquierda y le trajo el recuerdo vívido del aroma de la colonia que su abuelo se ponía para las ocasiones especiales, esa fragancia que olía a aventuras vividas y sabiduría ganada a pulso. Otra se instaló en su frente como una corona en miniatura, y con ella llegó la memoria de todas las veces que el anciano le había acariciado el cabello mientras le contaba historias antes de dormir. Ese gesto simple, pero cargado de ternura infinita, que había sido como una bendición diaria durante años de infancia feliz. Cada contacto con estas chispas mágicas era como recibir un abrazo fantasma de su abuelo, un recordatorio tangible de que el amor verdadero trasciende las limitaciones de la muerte física. Las chispas que tocaron el suelo de arena cristalina de la caverna no se apagaron como habría pasado con chispas normales, sino que se transformaron en cenizas que brillaban con luz propia, formando patrones complejos que se movían como olas de un océano plateado y dorado. Estas cenizas luminosas no permanecían estáticas, sino que fluían y cambiaban constantemente, creando mandalas vivientes que contaban historias sin palabras, mapas de emociones que solo el corazón podía leer y comprender. Mateo se arrodilló lentamente y extendió sus manos sobre este mar de cenizas cantantes, sintiendo el calor reconfortante que emanaban. Un calor que no quemaba, sino que consolaba, como el abrazo de una madre después de una pesadilla, o como las mantas que su abuelo le ponía cuando se quedaba dormido
leyendo en el gran sillón de cuero de la biblioteca. Ahora comienzo a comprender la verdad más hermosa de todas, murmuró Mateo, y su voz sonó diferente, más madura, cargada de una sabiduría que no correspondía a sus 10 años, pero que había brotado naturalmente de la profundidad de su experiencia. Con la Fénix, mi abuelo no se fue realmente. No desapareció en la nada como yo temía durante todas esas noches de llanto silencioso. Se transformó. Cambió de una forma de existir a otra completamente diferente, pero igualmente real y poderosa. Ahora vive en todas las veces que ayudo a alguien que está triste, porque él me enseñó que la bondad es el idioma universal del amor. Está presente en cada historia que recuerdo y que algún día contaré a otros niños. Habita en cada momento en que veo algo hermoso y sonrío porque sé que él también lo habría amado con esa capacidad suya de encontrar magia en las cosas más simples. Las cenizas respondieron a sus palabras, moviéndose en círculos concéntricos cada vez más amplios, como ondas en un estanque después de que se arroja una piedra. Pero estas ondas llevaban consigo melodías silenciosas que solo el alma podía escuchar. En el centro de estos círculos expansivos comenzó a formarse una nueva silueta, al principio apenas visible como una sombra más densa dentro del remolino de cenizas luminosas, pero gradualmente definiéndose con contornos que prometían el regreso de la belleza en una forma renovada y perfeccionada. Mateo contuvo la respiración mientras observaba emerger las primeras plumas, más brillantes y hermosas que las anteriores, como si la Fénix hubiera absorbido toda la luz de las estrellas más jóvenes del universo durante su transformación temporal en energía pura. El proceso de renacimiento era lento y majestuoso, cada pluma apareciendo como una nota musical individual que se sumaba a una sinfonía cósmica de resurrección y esperanza. Las nuevas plumas no eran idénticas a las que había perdido en las llamas. Eran mejores, más complejas, decoradas con patrones que no habían existido antes y que contaban la historia de su muerte y renacimiento más recientes. Algunas tenían vetas de colores que Mateo no había visto nunca, tonalidades que parecían existir entre el dorado y el plateado, entre el rojo y el naranja, colores que solo podían nacer de la experiencia de haber sido completamente destruido y luego reconstruido desde los cimientos mismos de la existencia. La nueva forma de la Fénix que se alzaba de las cenizas cantantes no era simplemente una repetición de lo que había sido antes, sino una evolución, una versión mejorada que llevaba en cada pluma la memoria de su transformación reciente. Era más hermosa, precisamente porque había atravesado el proceso completo de muerte y renacimiento, porque había elegido confiar en que, después del final más doloroso, siempre llega un nuevo comienzo más glorioso, porque había demostrado una vez más que el amor verdadero es la única fuerza en el universo, capaz de vencer incluso a la muerte misma. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron, contenían una profundidad nueva, la sabiduría adicional que solo se gana pasando voluntariamente por la experiencia de la transformación total. Mateo sintió como algo cambiaba permanentemente en su propio corazón al presenciar este renacimiento milagroso. Ya no era el niño que había entrado a la caverna cargando únicamente el peso aplastante de la pérdida y el miedo de que su abuelo hubiera desaparecido para siempre en el vacío del no ser. Ahora era alguien que había aprendido el secreto más profundo del universo, que el amor auténtico es indestructible, que se transforma pero nunca muere, que cada despedida dolorosa contiene dentro de sí la promesa de un reencuentro en una forma diferente pero igualmente real y hermosa. Su dolor por la muerte de su abuelo no había desaparecido completamente, porque eso habría significado negar la profundidad de su amor. Pero ahora ese dolor estaba mezclado con algo infinitamente más poderoso, a la certeza absoluta de que el amor trasciende la muerte y se hace eterno precisamente a través de las transformaciones que inicialmente parecen ser finales definitivos. La Fénix renacida extendió sus alas magnificentes en un gesto que abarcó no solo el espacio físico de la caverna, sino que pareció alcanzar dimensiones espirituales que Mateo apenas comenzaba a intuir. Cada pluma moviéndose con una gracia que había sido refinada por el proceso de muerte y renacimiento, hasta alcanzar una perfección que trascendía lo meramente hermoso para convertirse en algo sagrado. De estas alas renovadas cayó una lluvia suave de plumas pequeñas que flotaron hacia Mateo como cartas de amor enviadas por el universo mismo, cada una brillando con una luz interior que parecía contener fragmentos de todas las puestas de sol que habían existido desde el principio del tiempo. Todos los amaneceres que prometían nuevos comienzos.
todas las estrellas que habían guiado a viajeros perdidos de vuelta a casa. A lo largo de la historia de la humanidad, una de estas plumas, notablemente más brillante que las demás, y que pulsaba con un ritmo que coincidía exactamente con los latidos del corazón de Mateo, descendió con la lentitud ceremoniosa de una corona, bajando hacia la cabeza de un rey recién coronado. Se posó suavemente en su mano abierta, y el momento en que tocó su palma, Mateo sintió que algo cambiaba para siempre en la estructura fundamental de su ser. No era solo que había recibido un objeto mágico, era que había sido investido con una comprensión que lo acompañaría el resto de su vida. Una sabiduría que se había grabado en su alma, con letras de fuego dorado que nunca se borrarían, sin importar cuántos años pasaran o cuántos desafíos se enfrentara en el futuro. Ya no era simplemente el niño que había entrado a la caverna cargando únicamente el peso aplastante de la pérdida, como una mochila llena de piedras que lo doblaban hacia el suelo. Ahora era alguien que había atravesado el velo entre los mundos, que había presenciado el misterio más profundo de la existencia, que comprendía en sus huesos y en su sangre que el amor verdadero trasciende la muerte física y se convierte en algo más poderoso, más hermoso, más eterno, a través de las transformaciones que inicialmente parecen ser finales definitivos. Su dolor por su abuelo no había desaparecido, porque eso habría significado negar la profundidad de su amor, pero ahora coexistía con una certeza diamantina que brillaba en su pecho como una estrella interna. Esta pluma es mi regalo más preciado para ti, pequeño guardián de memorias transformadas, dijo la Fénix con una voz que ahora resonaba con armonías nuevas, melodías que no había poseído antes de su renacimiento, como si hubiera aprendido canciones secretas durante su tiempo, como energía pura flotando en las dimensiones entre la vida y la muerte. Cada vez que sientas que el dolor por alguien que amas se vuelve demasiado pesado para tus hombros jóvenes, cada vez que la tristeza amenace con construir muros de hielo alrededor de tu corazón, toca esta pluma con los dedos y recuerda lo que has visto aquí en esta caverna sagrada. Recuerda que las despedidas no son muros impenetrables, sino puertas hacia formas diferentes de estar juntos, y que el amor nunca muere, sino que simplemente cambia de forma, como yo cambio de cenizas a fuego y de fuego a vida nueva, cada transformación haciéndolo más fuerte y más hermoso. Mateo cerró su mano alrededor de la pluma con la reverencia de quien recibe un tesoro que vale más que todos los diamantes y el oro del mundo, sintiendo como si hubiera atrapado un pedacito del mismísimo sol, pero un sol que no quemaba, sino que calentaba desde adentro, un sol personal que lo acompañaría a través de todas las tormentas futuras de su vida. La pluma no pesaba nada físicamente, era más liviana que una pluma ordinaria de cualquier pájaro común, pero llenaba todo su ser con una calidez y una certeza que sabía que lo acompañarían hasta el último día de su existencia. Pulsaba suavemente contra su palma, sincronizada con los latidos de su corazón, como si hubiera encontrado su hogar natural, recordándole constantemente que estaba vivo, que tenía una misión importante que cumplir, que llevaba dentro de sí un legado de amor que debía cuidar y hacer crecer. Ahora entiendo por qué me dolía tanto perderlo, susurró Mateo, su voz cargada de una comprensión que trascendía su edad cronológica, mirando directamente a los ojos antiguos y renovados de la Fénix, que brillaban como pozos profundos de sabiduría líquida. Era porque lo amaba con cada fibra de mi ser, porque había construido parte de mi identidad alrededor de su presencia constante en mi vida. Pero ese mismo amor que me hacía sufrir cuando pensaba que lo había perdido para siempre, ahora es exactamente lo que me da fuerza para seguir adelante. Es como si mi abuelo hubiera dejado una parte de sí mismo, viviendo permanentemente dentro de mí como una semilla de luz dorada. Y ahora mi trabajo más importante es cuidarla, regarla con actos de bondad, hacerla crecer con momentos de asombro ante la belleza del mundo, y algún día ayudar a que florezca en otros corazones que necesiten esperanza. La Fénix asintió con una aprobación que parecía venir no solo de ella, sino de todas las generaciones de Fénix que habían existido antes, una cadena infinita de sabiduría acumulada que se transmitía de renacimiento en renacimiento, y comenzó a caminar alrededor de Mateo en círculos que se hacían gradualmente más amplios. Con cada paso elegante, dejaba huellas de luz dorada en el suelo de arena cristalina que permanecían brillando mucho después de que su pie había pasado, creando un mandala viviente de patrones geométricos que parecían contener códigos secretos sobre la naturaleza del amor eterno. El aire se llenó de una música casi inaudible que sonaba como campanas de cristal, tocadas
por el viento en catedrales construidas de luz solidificada. Con cada revolución de la fénix alrededor de él, las paredes de la caverna se iluminaron más intensamente, revelando dibujos y símbolos antiguos que habían estado ocultos en las sombras, pero que ahora brillaban como si fueran retroiluminados por fuego interior. Estos dibujos contaban historias de otros niños, a lo largo de la historia, que habían encontrado esperanza después de grandes pérdidas, de otros corazones que habían aprendido que el dolor puede convertirse en sabiduría cuando se mira con los ojos correctos, de otros viajeros en el sendero del amor que habían descubierto que las despedidas más dolorosas a menudo abren las puertas a los reencuentros más hermosos. Mateo vio representaciones de culturas que ya no existían, pero cuyos niños habían pasado por experiencias similares a la suya, comprendiendo que formaba parte de una tradición ancestral de corazones que aprenden a transformar el dolor en amor más profundo. Una revelación final se abrió en su mente como un loto que florece al amanecer. A su experiencia con la fénix no había sido accidental ni única, era parte de un patrón cósmico más grande, una red de sanación que se extendía a través del tiempo y el espacio, conectando a todos los seres que habían amado profundamente y que habían tenido que aprender el arte difícil pero hermoso de dejar ir sin perder, de despedirse sin desconectarse, de honrar la muerte mientras se celebra la continuidad eterna del amor verdadero. Él era ahora parte de esta red, un nodo en esta constelación de corazones sanados, y algún día tendría la responsabilidad y el privilegio de ayudar a otros niños a encontrar su propio camino desde el dolor hacia la comprensión, desde la pérdida hacia el renacimiento. Tu transformación está completa, pequeño fénix humano, murmuró la criatura con una sonrisa en la voz. Has aprendido que el amor verdadero es indestructible, que se reinventa constantemente, que cada despedida es en realidad un nuevo tipo de encuentro. Ahora llevas dentro de ti el fuego que no consume sino que ilumina, y tu misión será compartir esa luz con otros corazones que aún no han aprendido a ver la belleza oculta en las transformaciones. La pluma que llevas contigo será tu recordatorio constante, pero la verdadera magia que te llevas de aquí está grabada para siempre en tu alma, y nadie ni nada podrá jamás quitártela, porque ahora es parte integral de quien eres, y quien serás por el resto de tu existencia y más allá. Mateo se puso en pie con una lentitud ceremoniosa, como si cada movimiento fuera parte de un ritual sagrado, que marcaba el final de una fase de su vida y el comienzo de otra completamente diferente. Sus piernas, que al entrar a la caverna, habían temblado por la incertidumbre y el dolor no procesado, ahora se sentían firmes y estables, como si la experiencia con la fénix hubiera fortalecido no solo su corazón y su alma, sino también su cuerpo físico, como si cada célula hubiera sido imbuida con una energía nueva que irradiaba desde la pluma dorada que guardaba cuidadosamente en el bolsillo de su camisa. La transformación que había experimentado no era solo emocional o espiritual, era integral, abarcando cada aspecto de su ser, desde los pensamientos más profundos hasta la postura de sus hombros, que ya no se inclinaban hacia adelante, cargando el peso invisible de la tristeza no resuelta. La pluma dorada de la fénix siguió pulsando suavemente contra su pecho, a través de la tela de su camisa, cada latido sincronizado perfectamente con el ritmo de su corazón, como si hubiera encontrado su hogar natural en el lugar donde más se necesitaba su presencia constante. Mateo la había colocado estratégicamente justo sobre el corazón, sabiendo instintivamente que allí estaría no solo física, sino simbólicamente en el lugar correcto, donde podría recordarle a cada momento que el amor verdadero es indestructible, que las despedidas son transformaciones, que su abuelo vivía ahora en una forma diferente, pero igualmente real dentro de él. El calor suave que emanaba la pluma se extendía por todo su torso como ondas de tranquilidad líquida, creando un refugio interno de paz que sabía que podría acceder siempre que las tormentas de la vida amenazaran con abrumarlo. Es hora de que regreses a tu mundo, pequeño guardián de la llama eterna, dijo la fénix con una voz que ahora contenía todas las tonalidades del amor a la ternura de una madre, la sabiduría de un abuelo, la fuerza de un guerrero y la compasión de un sanador. Pero recuerda que siempre que necesites esperanza, siempre que el dolor parezca demasiado grande para tu corazón humano, siempre que te sientas perdido en la oscuridad de una pérdida que no comprendes completamente, puedes cerrar los ojos y volver a este lugar en tu memoria. El camino hacia esta caverna no está solo en el bosque físico que atravesaste para llegar aquí, sino también dentro de ti, grabado para siempre en los senderos secretos de tu alma,
como un mapa que nunca podrás perder, sin importar cuán confundido o asustado te sientas en el futuro. La sabiduría en las palabras de la Fénix se asentó en el corazón de Mateo como semillas que encuentran tierra perfecta para crecer, y él comprendió que lo que había aprendido aquí no era solo para él, sino para compartir cuando llegara el momento apropiado. La magia que su abuelo le había enseñado a ver en el mundo no se había apagado con la muerte del anciano, había sido simplemente transformada, refinada, concentrada, hasta convertirse en algo más poderoso y duradero. Ahora sabía que las puestas de sol seguirían siendo cartas de amor, pero ahora serían cartas de amor que su abuelo le escribía desde su nueva forma de existencia, que las tormentas seguirían siendo celebraciones cósmicas, pero ahora también serían maneras en que el anciano le recordaba que estar vivo significa sentir emociones intensas y hermosas, que los charcos, después de la lluvia, seguirían siendo espejos para las nubes, pero ahora también serían ventanas a través de las cuales podría vislumbrar el rostro sonriente de su abuelo reflejado en el agua. Mateo asintió con una comprensión que trascendía las palabras y comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la caverna. Cada paso quedaba alejándolo físicamente de la Fénix, pero llevándolo más profundamente hacia la integración de todo lo que había aprendido en esta experiencia transformadora. El suelo de arena cristalina brillaba bajo sus pies como si estuviera caminando sobre un camino de estrellas molidas, y las paredes de la caverna parecían despedirlo con susurros de bendiciones en idiomas que solo el alma puede comprender. El aire que respiraba ya no olía solo a incienso y memoria, sino también a posibilidades futuras, a aventuras por venir, a momentos de alegría que aún no había vivido, pero que ya se estaban preparando en algún lugar del universo para encontrarse con él en el momento perfecto. Al llegar al umbral de la caverna, Mateo se detuvo y se volvió para mirar una última vez a la Fénix, que ahora brillaba con una luz tan hermosa que parecía haber capturado la esencia de todos los amaneceres y atardeceres que habían existido desde el principio del tiempo. En esos ojos antiguos, que habían visto 1000 transformaciones, 1000 renacimientos, 1000 historias de amor que trascienden la muerte, encontró una promesa silenciosa pero inquebrantable, que nunca estaría verdaderamente solo mientras llevara en el corazón las lecciones que había aprendido, que siempre habría esperanza mientras recordara que el amor se transforma pero nunca muere, que cada despedida dolorosa contiene dentro de sí la semilla de un reencuentro hermoso en una forma que aún no puede imaginar, pero que será perfecta en su momento. El sendero de regreso se iluminó mágicamente bajo sus pies, las piedras de colores que lo habían guiado hacia la caverna, ahora brillando como faros, que lo conducían de vuelta hacia su vida cotidiana. Pero ya no era el mismo niño que había salido de casa esa tarde, llevando únicamente el peso aplastante del dolor sin procesar. Ahora cargaba algo infinitamente más valioso, a la certeza diamantina de que su abuelo vivía en cada acto de bondad que realizaría en el futuro, en cada momento de asombro ante la belleza inesperada del mundo, en cada vez que eligiera ver esperanza y posibilidad donde otros solo veían final y desesperanza. Sus pasos eran más ligeros, pero también más decididos, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía, no solo físicamente, sino en términos de su propósito en la vida. Conforme avanzaba por el sendero mágico que se extendía entre los árboles que ahora parecían inclinarse hacia él en un saludo respetuoso, Mateo sintió que llevaba dentro de sí un fuego que no quemaba, sino que iluminaba, una llama que su abuelo había encendido años atrás con historias y caricias, que la Fénix había avivado con sabiduría ancestral, y que ahora le correspondía a él mantener ardiendo y compartir con otros corazones que necesitaran recordar que el amor verdadero es la única fuerza en el universo capaz de transformar el dolor más profundo en esperanza renovada. La pluma dorada pulsó una vez más contra su pecho, como si estuviera diciendo: estoy aquí, siempre estaré aquí. Y Mateo sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa que venía desde lo más profundo de su ser renovado. Al salir finalmente del bosque encantado, Mateo levantó la mirada hacia el cielo, donde las primeras estrellas de la noche comenzaban a aparecer como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, y en lugar de sentir la soledad aplastante que había cargado durante semanas después de la muerte de su abuelo, sintió una conexión profunda y eterna con el anciano. Las estrellas ya no eran simplemente puntos de luz distantes e indiferentes. Ahora eran mensajes parpadeantes de amor que su abuelo le enviaba desde su nueva forma de existencia. Recordatorios constantes de que la belleza del universo está íntimamente conectada con cada corazón que ha aprendido a amar profundamente y a transformar el dolor
en sabiduría. Caminando de regreso hacia su casa, por las calles familiares, que ahora parecían iluminadas con una luz nueva, Mateo comprendió que llevaba dentro de sí el secreto más hermoso del universo, que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y en esa transformación se vuelve eterno e indestructible, capaz de saltar de corazón en corazón a través de las generaciones como una antorcha que nunca se apaga. La pluma de la fénix continuó pulsando suavemente contra su corazón, recordándole que había aprendido a renacer de sus propias cenizas de dolor, que había descubierto cómo convertir las despedidas en nuevas formas de estar juntos, y que ahora tenía la responsabilidad hermosa de ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de sus propias noches oscuras del alma, exactamente como la fénix había hecho con él en esa caverna mágica, donde el tiempo se dobla y los milagros suceden para aquellos que están listos para recibirlos.